pero me he vuelto muy fanático del doblaje, del trabajo del doblaje. ¿Por qué? Porque le imprimen también su sentimiento. Al final el doblaje también es una actuación. Y le Claro. imprimen su sentimiento. También es un trabajo muy, muy chido. Por ejemplo, ¿has escuchado a la voz de Olaf? En inglés, En español, en en, español en latino. español sí, en Bueno, es inglés David no. Filio. Hace unos Ajá. años tuve el gusto de conocerlo en una noche de adoración de aquí de la comunidad. Y hablaba mucho sobre cómo la industria del doblaje, él de hecho traduce muchas canciones de Disney al español para que la interprete alguien más. Y desde ahí me empezó a llamar muchísimo la atención el trabajo del doblaje, porque uno piensa que nada más es pararte detrás de un micrófono Y y decir leer. lo que está el otro en español. Y no, es un trabajo completamente difícil, tiene que concordar con el movimiento de los labios, la tesitura de la voz. Mario Filio, que es hermano de David Filio, quizá no lo reconoces por nombre. Mario Filio sí. Bueno, Mario Filio en sus voces, o sea, le da un enriquecimiento impresionante a todos sus La neta. personajes. Para que te des cuenta más o Es menos, la voz de Ricky, Goofy, ¿no? la voz de Goofy, voz de la voz Goofy. de el monito de Madagascar, el de quiero mover el bonito. El Saco. Sí, Sí, entonces es ahí donde yo en lo personal no me gustaría que termine el doblaje porque me he vuelto fanático, pero entiendo el por qué se haría y tampoco estoy en contra, pero yo creo que es más enriquecimiento cultural si dejaran ambos. Yo, sí, yo soy muy fan del doblaje. De hecho, como aficionado, he hecho como esto que se llama fandom. Y la neta es muy diferente, por ejemplo, querer doblar algo, solamente pegarse el micrófono y decirlo, a literalmente sentir lo que haces ademanes. Porque inclusive la gente que hace doblaje tiene que hacer ademanes o inclusive gesticular con o sea, la forma de la boca diferente. Y si es un trabajo pesado, si es un trabajo difícil, pero yo soy muy crítico. O sea, por eso que soy muy aficionado, soy muy crítico con el doblaje. Y yo sí, por ejemplo, tiendo a escuchar, no sé, alguna serie primero en inglés y luego en español. Hay veces en que el doblaje llega a ser muchísimo mejor que el inglés al escucharlo. Y hay veces en que el inglés lo supera por mucho. ¿Me Claro. explico? Es que Está eso, como estas personas que hacen el doblaje barato, ¿cómo le llaman? Pero Aunque no, fíjate que estadísticamente en las animaciones, en las películas animadas o en las series animadas como el anime, el doblaje supera por mucho bueno, quizá el anime no porque ya es japonés, pero en los animes, bueno, perdón, en las películas animadas estadounidenses, por así decirlo, americanas, el doblaje latino ha superado por mucho a ese tipo de películas. Un ejemplo que te puedo dar después de Shrek, Kung Fu Panda. Claro. Kung Fu Panda también, el doblaje latino mejoró un chorro. Bueno, te hablo de la 1, de la Kung Fu Panda 1. Mejoró por mucho el doblaje, la presentación vaya americana. es que yo creo que ahí también afecta, no sé qué tanto esté arraigado eso de que le cambian ciertas palabras que a uno, por ejemplo, no sé, como mexicano o como latino, te llega más esa palabra en español que al simplemente leerlo o entenderlo en inglés. Claro, y ahí es donde entra también la parte emocional, que es donde tú dices, no manches, o sea, lo sientes más hacia ti. Y de hecho, no, bueno, ustedes que también siguen TikTok, vi una cuenta de TikTok que sube las películas en sus animaciones, pero en sus diferentes cortes. Es decir, pusieron el corte que hicieron para América Latina en general, que es un lenguaje neutral, un doblaje neutral. Hicieron el corte, también lo mostraron el corte que hicieron para Colombia o para Venezuela o para Argentina. No cambia todo el doblaje, pero cambian ciertas palabras y ahí es donde me hace clic lo que tú mencionas. Que para nosotros quizá el decir un chale lo sentimos más que algún colombiano, que algún venezolano que va a decir que es chale. Sí, sí, sí. Oye, también el esfuerzo que tienen de que no hacer tanto énfasis en sus acentos, eso está bien importante, o sea, Claro. O sea, hacerlo como lo más neutro posible. sí, o sea, porque hay muchas películas o animaciones de que los hacen colombianos y no escuchas a Bob Esponja diciendo de que, oye, parce. Pues es que es todo un trabajo actoral, literalmente. De hecho, las personas que no son, había escuchado de Mario Castañeda, las personas que no son de México tienen que llevar un curso de español neutro. Un ejemplo claro que te puedo dar es la voz de Thanos.
la voz de Thanos en el doblaje latino es un colombiano que tiene la voz súper gruesa que ni se le siente el acento. Bro, esa es la voz de Thanos al natural. Sí, y o sea, Exactamente. ni se siente el acento. Digo, ya obviamente ya lo ha trabajado mucho, pero es donde tú dices, wow. Y de hecho te voy a dar un ejemplo que vas a sacarte de onda. ¿Sabías tú que el doblaje de Bob Esponja son venezolanos todos? Bro, Wow. lo dije a lo menso. Y sí. Y todos son venezolanos y en casi ningún momento, hay momentos en que sí se le puede llegar a sentir con un poquito el acento, Es que pero, si no me dices, te lo juro que no me entero. o sea, Yo todo, pensé que eran mexicanos. Yo y también. todos ellos llevaron un curso o una materia, por así decirlo, de español neutro. Pero yo de morro pensaba que en cada ciudad hacían un doblaje. O sea, de que uno en Monterrey y otro allá en Ciudad de Estaría México. interesante, ¿sabes? De hecho, la Escuchar. industria del doblaje está muy monopolizada entre México y Venezuela. Son las industrias más grandes del doblaje en español.